Es la primera vez que me toca domingo a la mañana, pero bueno, con la ayuda del Señor, que es quien habla y quien debe hacerlo, vamos a meditar con la serie de estudios que estamos tratando. Me pidió el pastor que lo pueda hacer hoy porque a Hugo le tocaba la clase 7, y también le tocaba la noche. Así que bueno, también que el Señor guíe todas las cosas. Vamos a abrir en Juan, capítulo 19, el Evangelio según San Juan. Capítulo 19, versículo 25, y también vamos a leer el 26 y 27. En la mayoría de las Biblias, la página 128. Dice así, Juan 19, desde el 25, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Esta semana y también la anterior estuve meditando en este pasaje que es muy precioso. Nos habla de uno de los momentos o una de las palabras que el Señor expresó estando en la cruz, con lo cual ya el contexto nos habla que es una situación muy sublime, muy suprema, y tenemos que aprender nosotros de esto porque, como cantamos en el himno inicial que se llama Junto a la Cruz, allí recibimos el perdón, y no podría ser de otra forma que habiendo iniciado nuestra vida cristiana junto a la cruz, luego a lo largo de ella nos alejemos, ¿no? Toda nuestra vida, si queremos agradar al Señor, debemos pasarla allí. Y esto que leímos, allí sucedió. Pero también sabemos que la intención de Dios en nosotros es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso el Señor Jesús decía, por ejemplo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, en Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Quizá podríamos engañarnos y decir, bueno, esta enseñanza le corresponde únicamente al Señor Jesucristo, Él en su perfección lo hizo así, pero nosotros no tenemos que buscar eso. Sería lo mismo que decir, la Biblia dice una cosa, pero para nosotros es otra realidad. Que el Señor nos libre de ese engaño también, y que podamos aprender de esto que aquí sucedió y que tiene tantas enseñanzas. Algunas de ellas, o al menos lo que el Señor me estuvo hablando, vamos a mencionar. Como decía, el Señor estaba clavado en la cruz momentos antes de dar su vida, no de que lo maten, sino de voluntariamente dar su vida, y nos dice que como vio que había unas mujeres, ¿no? Nos dice su madre, María, ¿no? La hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Pero hay algo que Jesús hace allí, y dice que como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre. Es muy llamativo cómo el Señor nunca, pareciera que no tuviese cuidado de sí mismo, o que lo que él estaba sufriendo no le afectaba en la obra que él tenía que hacer. El sufrimiento en ese momento era total. No vamos a describir el sufrimiento físico, pero podemos imaginarlo. Había sido azotado, había sido escarnecido, se habían burlado de él, le habían pegado, lo habían castigado y lo habían clavado en la cruz. Obviamente eran una de las peores torturas que llevaba a cabo el Imperio Romano en esa época. No inventada por ellos, pero sí una cruel tortura que, como leímos también el domingo pasado,
los llevaban más que nada los malhechores, los ladrones, aquellos que no podían insertarse en la sociedad, que causaban daños tremendos a la sociedad. Ese mismo castigo le infligieron al Señor. Pero así todo, el Señor en ese estado, no haciendo un milagro para sí mismo, como lo tentaban: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, como también se dijo desde acá. Esa frase tiene derechos de autor. Cuando el Señor es tentado en el desierto, Satanás le decía: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor no lo hizo. Nunca hizo el Señor un milagro para sí mismo, nunca jamás. Toda su obra fue en favor de nosotros. Y así todo, el Señor clavado ve a su madre. Y pensaba, no es simplemente un ver que el sentido de su vista le dio, no es simplemente que él miró y vio que estaba allí. Cuando el Señor mira, sus ojos como llama de fuego penetran hasta lo más profundo del corazón. Y también hoy es así. El Señor nos ve hoy que estamos acá. No para saber que estamos presentes simplemente, sino ve lo que estamos pensando, ve lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, nuestras pruebas, nuestras tentaciones, nuestras luchas, nuestros pecados. Todo el Señor lo ve y todo lo discierne. Allí en ese momento vio la situación que estaba pasando su madre. Imagínense, como siempre se dice, en la vida en general está preparada para que uno entierre a sus padres, no a sus hijos. El dolor tremendo que estaba sufriendo María fue visto por el Señor, si bien ella sabía, porque se lo habían profetizado: Simeón, una espada traspasará tu alma de ti misma cuando lo van a presentar al templo. Ella sabía que el Señor había salido de Dios y que a Dios iba. Conocía a la perfección todo eso, pero así todo, por supuesto, el sufrimiento de ella se encontraba a flor de piel. Pero, por lo que estamos leyendo acá, nos dice que vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, a Juan, el escritor de este evangelio, que estaba presente. Dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo, y después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y nos preguntamos por qué, porque el Señor tenía hermanos, lo dice su palabra, ahora lo vamos a buscar, pero también todo eso echa por tierra la idea católica de que María murió virgen. María tenía hijos e hijas. El Evangelio, según San Mateo, ahora les voy a decir la cita, nos nombra 4 de los hermanos de Jesús y sus hermanas, que las hermanas no sabemos cuántas eran. Pero tampoco en este momento aparece José, tampoco aparece. Entonces, José no estaba. Podemos intuir quizás que ya en ese momento había fallecido, no lo sabemos, pero podemos intuirlo. Pero 4 hijos varones no podían hacerse cargo de su madre. Ella quedaba en una situación de desprotección, no estaba su marido allí, tenía a sus hijos, pero así todo el Señor va a hacer algo diferente a lo que nuestra lógica podría indicar. Pero él, como primogénito, cuando no estaba el padre, era el que se hacía cargo de su madre, no rehúsa esos deberes. Aún así, todo estando en la cruz, cumple con los deberes de la primogenitura. Y es un ejemplo precioso, porque el Señor cumplió todo, al pie de la letra. Incluso todas las profecías, ayer conversaba con un hermano, se cumplieron al pie de la letra. No partieron su ropa, dice: partieron sobre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No quebrantaron hueso de él. El Señor en su sed le dieron a beber vinagre, etcétera, etcétera. Todas las cosas que estaban escritas del Señor cumplimiento tenían y se cumplieron a la perfección. Y así todo, el Señor no había venido para abolir la ley, sino la había venido para cumplir. Y así todo cumple Él con los deberes de la primogenitura, pero no quiero que perdamos de vista en la situación en la que el Señor estaba. Y nos preguntamos, ¿no? Como decía, ¿por qué no le dio a sus hermanos? Quizá alguno podría pensar, bueno, ellos eran pobres, pero no tiene nada que ver con eso, porque María había vivido en esa situación material hasta ese momento. No sería la causa que ellos no tenían los fondos para poder afrontar el cuidado de su madre. Además eran 4, mínimamente, además de sus hijas. Y ahora sí vamos a leer en Mateo capítulo 12,
para tratar de ver por qué el Señor hace esto. Mateo 12. El Señor allí en la cruz también cumpliría todo lo que dijo en su ministerio. Uno podría pensar que en un momento de debilidad tal podría haber cosas que se podrían haber escapado, pero no. No sucedió así. Mateo 12, versículo 47, en adelante, hasta el 50. Dice, y le dijo a uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor, como lo hizo a lo largo de su ministerio, estaba disputando con los fariseos, con los escribas, con los de esa época que no creían en él, y estaba, uno podría pensar, diciéndole palabras muy duras, porque les decía, por ejemplo, en el versículo 39, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dando vuelta la hoja hacia atrás, versículo 34, el Señor les decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En este contexto es donde lo interrumpen su madre y sus hermanos y le querían hablar. Podemos pensar que quizás le querían decir que no sea tan áspero, que no sea tan duro con las cosas que estaba diciendo, que no diga palabras tan ofensivas, nada de eso. El Señor, así como afirmó su rostro para ir a la cruz, el Señor afirmaba su rostro siempre para cumplir la voluntad del Padre. Y a él no le importaba lo que podían llegar a decir. Él decía la palabra del Señor, de su Padre. Lo quieren interrumpir, que le querían hablar. Pero uno quizá pensaría, bueno, eran su madre y sus hermanos, los lazos más cercanos que uno puede llegar a tener aquí en la tierra, quizá gozarían de ciertos privilegios a la hora de hablar con el Señor, pero no lo tenían. No lo tenían. De hecho, a la persona que le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y haciendo como una lección audiovisual, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y acá la enseñanza, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Obviamente, como dice Hebreos 2:11, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mucho menos se avergonzaría de estos hombres sin letras e ignorantes, como se decía, que estaban cumpliendo la voluntad de su Padre. ¿Qué estaba haciendo el Señor en la cruz? También estaba iniciando, o estableciendo, mejor dicho, el lazo fraterno que luego debería permanecer en la vida de la iglesia, que debe permanecer hoy acá, el lazo amoroso que supera a la sangre, que supera los lazos de sangre. Es como si uno piensa, ¿no? Cuando le van a hacer un examen de consanguinidad o un examen, cuando se quiere ver si alguien es hijo de quien se dice que es su padre, se hacen ciertos exámenes que se busca la compatibilidad en la sangre, puede ser con el pelo u otras cosas, para ver qué lazo hay, ¿no? Qué porcentaje de compatibilidad hay. Pero es como si hoy en día el gen del Espíritu Santo, permítanme expresarlo así, o el sello del Espíritu Santo, es lo que debería correr también por nuestras venas. Y hacernos mucho más, un lazo mucho más amigable y que supera al lazo de la sangre, porque el Señor así lo dice y así lo enseña, y así hoy nos quiere enseñar. Todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y me acordaba que el domingo pasado, que me tocó tener la reunión a la noche, la evangelización, en Juan capítulo 6, no lo busquen, le preguntaban al Señor, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? ¿Y qué le respondía el Señor?
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? El que cree en el que Él ha enviado, en el que cree en el Señor Jesucristo. Como le decía también el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y así, vuelvo a repetir, ¿qué estaba haciendo el Señor en la cruz? Estaba estableciendo los lazos que deberían reinar en la iglesia, los lazos que hoy deben reinar. ¿Y dónde lo establecía? En la cruz, allí. Pero, bueno, esto tampoco termina de responder nuestra pregunta, ¿por qué el Señor no le dio el cuidado de su madre a sus hermanos? Y vamos a leer en Juan, capítulo 7, San Juan, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Juan 7, 1 a 8. Dice así: Y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: Pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Dícele Jesús, entonces Jesús: Mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. ¿Qué pasaba acá? El Señor estaba haciendo milagros en Galilea, pero la multitud de las personas se encontraba o se encontraría en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante para el pueblo judío, ¿no? Y como le decían sus hermanos, vete a Judea. Obviamente ellos no creían en el Señor Jesucristo. Creían en su existencia, que es muy diferente, porque obviamente vivían con Él, lo veían día a día, pero no creían que Él era el Mesías. No lo creían. De hecho, podríamos pensar que ellos creían más en el mundo y en la gente que en el Señor Jesucristo, porque les decía, cualquier persona que hace lo que tú haces, lo mostraría al mundo para ser reconocido por el mundo. Pero el Señor nunca buscaba el seguimiento de multitudes. De hecho, en la multiplicación de los panes y de los peces, el Señor da una palabra muy dura y a sus discípulos le dice: ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor no era un Señor de multitudes, pero sus hermanos no creían en Él. Qué increíble, ¿no? Yo pensaba, habiendo vivido toda su infancia, habiendo estado en cercanía, no creían en Él. No creían en Él. Y quizá hoy pueda llegar a haber alguno acá que tenga cierta familiaridad con el Señor Jesucristo, que venga todos los domingos a la mañana, o que quizás venga a otras reuniones, pero le falta tener ese encuentro personal de creer que Jesucristo es el Mesías, que murió por ti y por mí, que ocupó mi lugar, que pagó la culpa de mi pecado. El Señor lo está llamando para ser parte y formar parte de esta preciosa familia espiritual. Aquellos que tenemos al Espíritu Santo como sello en nuestras vidas. El Señor está haciendo este llamado. ¿Lo hace desde dónde? Lo hace desde la cruz. Lo hace hoy aquí también. Sus hermanos no creían en Él. Y como no creían en Él, no se sujetaban a los tiempos, por supuesto. El Señor les dijo: mas vuestro tiempo siempre está presto, pero el tiempo del Señor aún no había venido. Él tenía que esperar su tiempo, tenía que cumplir todas las cosas. Y así lo haría. Ahora, vemos al Señor diciendo que el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es su hermano, su hermana y su madre. Vemos a sus propios hermanos de sangre no reconociéndolo como el Mesías.
Y entonces el Señor, ¿qué está haciendo allí en la cruz? Volvemos a Juan capítulo 19. Cuando dice, mujer, he ahí tu hijo, y después dice al discípulo, he ahí tu madre, les está negando a sus hermanos de sangre el don de su madre. Y uno podría pensar, cuando uno nace, todos los que hemos nacido acá, la primera persona que nos recibe en este mundo es nuestra madre. Aquella persona que ahí está la primera conexión como ser humano, tan preciado. Es una madre para uno y para el Señor también lo era. Que el Señor le iba a dar lo mejor a ella. Le daría lo mejor. Y lo mejor no es lo que la lógica nuestra indicaría, el cuidado de sus propios hermanos. No era eso lo mejor. El Señor proveería un hogar, otro, diferente, a María. Y uno piensa también, el Señor hoy nos quiere dar, con su intención permanente, lo mejor. Qué precioso que en mi hogar esté el Espíritu Santo presente, que siempre hay una frase que del Señor como huésped silencioso en nuestra casa, que pueda reinar allí, porque allí es donde el Señor se agrada. Fíjense el criterio de elección de Jesucristo estando en la cruz. No es que como que se sacó el tema de encima o ni siquiera lo mencionó. Él ahí tenía cuidado de su madre y le daba lo mejor en ese momento. Muy diferente a lo que nosotros podemos pensar. A veces podría yo llegar a ser engañado en decir, bueno, en la iglesia una cosa, en mi casa otra. En la iglesia trato a los hermanos de una forma, pero en mi hogar es otra forma diferente. Qué triste, ¿no? El Señor que todo lo ve, porque en este vio a su madre, como decía, con llama de fuego, vio lo profundo, vio la tristeza de María, ahora qué será de mí. Pero el Señor quiere proveer un hogar. Hace poco invitamos a cenar con Julia a nuestra casa, a Juan Lenguaza y Daniela de Manzanares, ¿no? Y Juan nos contaba todo lo que fue la tristeza de su infancia, pero cómo pudo encontrar ante la falta de un hogar natural el amor de los hermanos y un hogar cristiano que excedió todo. Cómo el Señor es suficiente también en esto. Y hoy acá también hay hermanas que son viudas y el Señor tiene cuidado de estas cosas. Hay quizás hermanas o hermanos que son privados de hijos o de tener hijos. Y el Señor también provee todas estas cosas. Porque fíjense lo que le dijo a María, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. Y el Señor tiene un cuidado perfecto sobre la familia. El Señor construye una familia superior. Esa es nuestra confianza también. Y el Señor lo puede hacer. Pero para recibir esta palabra, ¿dónde tengo que estar? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba María? ¿Dónde estaban? A los pies de la cruz. El resto de los discípulos lo seguía de lejos. Ellos no recibieron esta palabra. La recibió Juan y la recibió María. Hoy en día el Señor me quiere junto a la cruz. Y vuelvo a repetir, sería muy necio de mi parte creer que como inicié mi vida cristiana junto a la cruz, como cantamos, me permita vivir alejado de ella. Allí es la fuente de toda bendición. Allí es donde todo enemigo es destruido. Allí es donde soy más que un vencedor en la prueba donde el Señor me permite pasar. O la tentación también, junto a la cruz. Junto a la cruz. Y me acuerdo de un texto que muy precioso, siempre me quedó, de hecho, se lo compartí a un amigo una vez. Vamos a leerlo, en el Salmo 113. No perdamos Juan 19. Salmo 113. Un texto nomás. El último versículo de este capítulo. Vamos a leer desde el 7. Perdón, desde el 7. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar
en familia la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Aleluya. Que el Señor sea glorificado también en nuestras vidas con este texto, cómo el Señor provee a aquellos que le falta a una familia. El Señor lo quiere proveer, porque ahí también María tendría un hijo espiritual. Mujer, he ahí tu hijo. Y Juan tendría una madre espiritual. Mucho más grande, mucho más profundo que un lazo de sangre. Y qué precioso también, porque el Señor nunca desechó los lazos de sangre. Por supuesto que no lo hizo. De hecho, en este momento, el lazo de sangre de su madre tuvo un cuidado perfecto en su situación, podríamos pensar, de mayor dolor o de mayor vulnerabilidad. El Señor nunca negó eso, pero sabía que había algo superior. Y qué precioso es compartir ambas cosas. Que pueda hacer en los matrimonios también, con mi esposa, con mi marido, compartir esto. Cuando el Señor Jesucristo está al medio, cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Cuando el Señor está en el medio, qué preciosa es una relación de un padre y una madre hacia un hijo, una hija, o de una hija y un hijo hacia un padre o una madre. Qué precioso que es. Y el Señor tenía esto bien en mente. Y vuelvo a repetir, en su situación de mayor dolor físico, no escapó de este deber. Por eso el amor de Cristo nos constriñe también. Nos constriñe, porque en esta situación, si lo analizamos bien, sabemos que es el mismo cuidado que hoy quiere tener conmigo y que me quiere proveer toda bendición. Pero, ¿qué pasó? Porque ahí el Señor Jesucristo estaba castigando la incredulidad de sus propios hermanos, negándoles el don de su madre. Pero uno podría pensar, qué duro que fue. Pero ¿qué efecto provocó esto en los hermanos? Vamos a buscar Hechos 1, unas pocas hojas para adelante. Hechos 1, 13 y 14. Dice así, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, ¿y con quién? Con sus hermanos. La represión santa provocó el efecto deseado que el Señor quería hacer en sus hermanos, porque ahora sí creían en Él. Ahora sí creían en Él. De hecho, estaban con los 11 discípulos, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, todos presentes, unánimes, perseverando en oración y ruego. A veces, y que el Señor nos tiene que dar sabiduría también. Podemos llegar a pensar, no, con mi familia yo voy a tener otro trato, pero el Señor, el trato que tuvo con su familia, aparentemente duro en ese momento, provocó el efecto precioso, que era la salvación de sus almas. Fíjense el cuidado del Señor, que veía todas las cosas también. Se preocupó incluso negándoles el cuidado de su madre y se preocupó por la salvación de sus hermanos en la carne. Por supuesto que así fue, y así sucedió. Qué gozo, ¿no? A veces, como dice su palabra en Hebreos, creo que es el capítulo 12, es verdad que cualquier castigo al presente no es causa de gozo, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. También dice aquí, no te fatigues ni desmayes a causa, creo que dice, de la reprensión. Porque al que ama castiga y azota porque el Padre al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Es con amor. El Señor nunca dejó, porque Él es amor. Y así sucedió. Entonces, como enseñanza preciosa, y quiero que nos quedemos también con esto. Ahora vamos a seguir meditando, pero quiero que nos quedemos con esto. El Señor allí estaba estableciendo el trato que se debía tener entre hermanos en Cristo, ahora pertenecientes de la iglesia.
Una vez se puede llegar a escuchar la iglesia tal cosa, la iglesia tal otra. Ajá, ¿y yo no soy parte de la iglesia? Que yo no crea hacerlo no quiere decir que el Señor no me lo considere. Puedo estar en falta también con esto. Y el Señor, de vuelta, quiere que junto a la cruz, porque es allí donde se recibe el don del Señor y el trato precioso. Allí en la cruz recibo esta palabra. Quizá uno pueda decir, bueno, pero también el cuidado de mi familia es un cuidado que el Señor me encargó. Por supuesto que es así. De hecho, el Señor nunca negó esos lazos. Nunca lo negó. Pero ¿qué dice el Señor? Vamos a ver en Lucas 14. ...26 y 27. Lucas 14, 26 y 27. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quiero servir al Señor? ¿Quiero ser un siervo del Señor? Primero su obra, primero la voluntad del Padre. Que haciendo la voluntad del Padre voy a darle la mejor enseñanza a mi familia, la mejor de todas. Qué precioso es aquellos hogares donde hay padres que son siervos, pero también son fieles en su casa. El trato que tienen hacia los hermanos en la iglesia es el mismo trato que en su casa se brindan. Y los hijos aprenden de que los padres ponen primero al Señor. Que no faltan a las reuniones, que vienen siempre, que procuran dar los bienes que tienen, su tiempo, ponerse a los pies de lo que el Señor quiera hacer. Porque esto, quiero ser un discípulo. Por supuesto que el Señor no estaba hablando de rechazar o despreciar a su padre y madre, porque dice, si alguno no tiene cuidado de los de su casa, vamos a leerlo, está en 1 Timoteo capítulo 5, así no lo parafraseo. 1 Timoteo 5, 8. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, siendo portavoz de Dios mismo, inspirado al Espíritu Santo, escribiéndole a Timoteo. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Y qué es tener cuidado de los suyos? Preocuparse por la salvación, pero preocuparse de no escandalizar también a los suyos. Qué triste es cuando me doy permisos en mi casa de sacar lo que realmente soy, que el Señor también me pueda formar en eso, ¿no? Para que pueda ser un ejemplo entre nosotros. Puede ser en el matrimonio, puede ser hacia los hijos, o a quien el Señor haya dado mi cuidado. Pero ahora en este lazo, también en este capítulo, desde el versículo 1, fíjense cómo mira el Señor. ¿Cuál es la visión de Él? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Qué trato precioso, ¿no? Habría. Y en la iglesia que el Señor pensó entre cristianos, entre hijitos de Dios. Cuando nos hablamos, cuando le hablo a un anciano, le hablo como si fuese mi padre. Si le hablo a un joven, como si fuese mi hermano. Si le hablo a una anciana, con el cuidado delicado, como a una madre. Pero si le hablo a una jovencita, como a una hermana, con toda pureza. Ahora, es como si el Señor dijera, las madres aquí presentes son madres también de todos los hijitos de los cristianos. Lo mismo los padres, y lo mismo los hermanos, y lo mismo las hermanas. En ese trato perfecto
con amor fraterno, nosotros queremos y deseamos tener, y que el Señor nos diga lo mismo que le dijo a la iglesia en Filadelfia. Eso lo deseamos. Pero es la iglesia del amor fraternal. Que no seamos hoy una señal de los últimos tiempos. A veces podemos llegar a pensar que invariablemente será una señal de los últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿Cuándo no se resfría? Cuando estoy junto a la cruz. Allí no se resfría, porque recibo la palabra del Señor Jesucristo. Y como estoy en la cruz, no la cuestiono. Como estoy junto a ella, Juan sabía que el Señor, él debía estar donde estaba Jesucristo. Y Jesucristo estaba allí, pero uno podría pensar, debía estar donde estaba Juan. Eso Juan lo sabía. Eso Juan lo sabía. Pero la recibe la palabra, porque está junto a la cruz y no puede negar cuando el crucificado lo dice. No lo puede negar, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué lo va a negar si sabe que ocupa su lugar? ¿Cómo lo va a negar? A veces, vieron que hay personas que en su lecho de muerte, sucede con familiares, que se van despidiendo, pasan a una habitación donde está el enfermo, y el enfermo dice sus últimas palabras de despedida. Y son cosas que quedan grabadas en el corazón a fuego. Cosas que uno se puede llegar a llevar a la tumba. A mí nunca me pasó. Pero sucede así. Obviamente, esta palabra quedó grabada en el corazón de María y quedó grabada en el corazón de Juan, que ahora María recibiría a Juan como un hijo y Juan recibiría a María como su madre. Y después Juan aprendió de ello. Lo vemos escribiendo en 1 Juan, a él mismo, por supuesto, contando de su experiencia. 1 Juan 3:16. En adelante. 1 Juan 3:16 en adelante. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Qué precioso, ¿no? Juan lo había experimentado y tiene toda la autoridad para escribir. Aunque no lo escribe él, lo escribe, es como si escribiera Dios mismo que le indica a Juan y lo inspira a través del Espíritu Santo a decirlo. Pero si estamos junto a la cruz, recibiremos esta palabra. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si no diré, bueno, la palabra es una cosa, la realidad es otra. Yo no puedo recibir esto. Si no lo recibo, no estoy junto a la cruz. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y qué precioso lo que Él hizo y cuenta. Mas el que tuviere bienes de este mundo, no tengo la menor duda que si el Señor le encargó el cuidado de su madre, lo dotó de bienes para poder hacerlo. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? A algunos nos cuesta más que a otros, pero el Señor es claro acá. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Hagámoslo hoy. Amemos de obra y en verdad. Entre hermanos en Cristo. Como el Señor quiere, en esa relación superior a la sangre, que no debe ser antepuesta jamás a la relación de aquellos, entre aquellos que fuimos sellados por gracia con el sello del Espíritu Santo. Eso también será un testimonio, y lo es, ante el mundo, porque ¿cómo oró el Señor en San Juan capítulo 17? Para que sean consumadamente una cosa, estimo que lo veremos después, pero en ese consumadamente una cosa también está el consumado es.
cuando el Señor da el Espíritu, para que sean consumadamente una cosa. ¿Y cómo sigue? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entre nosotros, el amor demostrado entre nosotros, es el mejor testimonio que se puede dar para la conversión de los inconversos. Es el mejor testimonio. Una vez, hace 6 años, y me estaba acordando, que a Juli la tenían que intervenir, una operación delicada, en Mar del Plata, y bueno, yo trabajaba en la Dulce y le conté al que en ese momento era mi jefe toda la situación, y él me preguntó dónde yo pasaría esos días, dónde me quedaba. Y bueno, yo le conté que había un hermano de la iglesia, Leo Silva, amigo mío, que me había brindado su casa para quedarme allá, que me había brindado también el auto para llevarme, para traerme, que había sido también de consuelo en ese momento. Obviamente cuando uno a la noche está muy preocupado, y ese es el mejor testimonio. Ese es el mejor testimonio, lo dijo el Señor Jesucristo. Obviamente que uno tiene que ser de buen testimonio en obras, porque si no puedo caer en el lazo del diablo, como dice tu palabra. Pero si defiendo eso, también tengo que defender y me tiene que doler cuando no soy consumadamente una cosa. Porque es lo mismo. Las dos cosas son de escándalo. Que el Señor también no me haga un hipócrita en esto y que me despierte el sentido para entenderlo. Para que pueda ser consumadamente una cosa y no amar de palabra ni de lengua, sino en hechos. El Señor creó allí en la cruz, mejor dicho, estableció los nuevos lazos entre hermanos en Cristo. ¿Quiero yo recibir esa palabra o hay algo que quizá el Señor me diga que yo no esté dispuesto a recibir? Bueno, el Señor sabe todas las cosas y si no puedo y me cuesta, que le pida al Señor que me ayude a permanecer allí, porque vuelvo a repetir de vuelta. Estando junto a la cruz es donde se recibe todo, contemplando al crucificado, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos, no ya yo, mas vive Cristo en mí, que pueda ser una realidad para crecimiento, porque si hay avivamiento en la familia, en la iglesia, en todos los hogares, porque si hay contención, porque si hay consolación, porque dice su palabra, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Si soy consumadamente una cosa, lo voy a sentir, no me lo voy a tener que provocar a mí mismo, el Señor solo va a volcar eso. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y para terminar, estamos en 1 Juan. Vamos a dar vuelta a la página. 1 Juan 1:7. Con este terminamos. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, quiero diagnosticarme espiritualmente, bueno, tengo que ver mi relación con los hermanos. Tenemos comunión entre nosotros. No hay lugar a doble interpretación en este texto. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Porque esa comunión es primeramente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una manifestación, ¿no? Que el Señor nos bendiga con esta palabra que Él mismo, que Jesucristo dio también allí en la cruz. Y fíjense cómo el Señor Jesucristo, cuando le dice mujer, he ahí tu hijo, no le dice madre, no le dice María, le dice mujer. Y me hacía acordar que hay otro lugar en la palabra donde el Señor le dice mujer. Que tengo contigo mujer, aún no ha venido mi hora. En las bodas de Caná, al inicio de su ministerio y al fin de su ministerio. Por supuesto que no fue una falta de respeto. De hecho, el Señor tuvo un cuidado precioso con su madre. Pero ¿qué quería decir?
fue un instrumento precioso para la crianza del Señor, pero para la crianza de Jesucristo, de Jesús. Pero ahora él tenía un objetivo primordial. Como les dijo, cuando tenía 12 años, no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar. Primero, la obra del Señor. Luego, el resto. Y así, muy en contra de lo que podríamos pensar, obró lo que él quería obrar. Fue la conversión de sus hermanos. Hacer la voluntad de Dios traerá también estas cosas, ¿no? En nuestras vidas. ¿Lo creemos? Que el Señor nos bendiga.